En aquella aldea, donde el sol se pone lentamente, como si se despidiera de la tierra sin prisa, vivía una anciana. Su casa estaba al borde, modesta, con el tejado inclinado, y con ventanas detrás de las cuales siempre ardía una lámpara, como si alguien aún estuviera esperando. Alrededor de la casa crecían arbustos espinosos y un poco más allá, campos amarillos, arroyos secos y árboles escasos, quemados por el viento. Por la tarde, cuando el cielo se tornaba rosa y los gallos de los vecinos enmudecían, sobre la aldea caía una tal quietud que se podía escuchar el goteo del agua de una jarra agrietada en el abrevadero. La mujer se llamaba Eulalia. Era pequeña, encorvada, con un rostro que reflejaba tanto dolor como paciencia. Cada mañana barría frente a su casa, recogía las hojas que el viento arrastraba desde las colinas y cocinaba un espeso caldo de menta y sal vieja. Luego se sentaba en un pequeño banquillo junto a la puerta y miraba a lo lejos, donde la línea del horizonte unía el cielo con la tierra. Durante el día casi nadie la visitaba. Solo de vez en cuando una niña de la casa vecina le traía leche, y se escapaba rápidamente, sonrojándose bajo la mirada de Eulalia, tranquila y profunda. Pero lo más extraño en su vida era el ritual de la tarde. Justo con el último rayo de sol, ella salía al porche y ponía sobre la piedra, junto a la puerta, una jarra vacía. No de barro, sino delgada, casi transparente, con una pequeña grieta en el cuello. La limpiaba con el dobladillo de su viejo delantal. La colocaba en posición vertical para que no se tambaleara por el viento, y se metía en casa. A veces susurraba algo en voz baja, otras simplemente miraba al cielo y guardaba silencio. Sus vecinos no la entendían. Algunos se encogían de hombros y decían: se volvió extraña después de todas sus penas. Otros se reían. Quizá espera ángeles de visita. Y los niños se burlaban, diciendo que en su jarra vivía un espíritu que temía hablar durante el día. Pero Eulalia no respondía a nadie, y reía raramente, salvo cuando recordaba cómo su marido cantaba con la guitarra en su juventud. Su casa era silenciosa, como si escuchara, y la jarra como un signo de que incluso en el vacío puede haber lugar para el milagro. Alguna vez, en esta casa, resonó la risa. En la cocina olía a pan de maíz, en la estufa crujían ramas, y en las paredes colgaban fotografías, viejas, amarillentas, pero vivas. Eulalia no vivía allí sola. Tenía un marido, Felipe, alto, con manos bondadosas, y un hijo, Mateo, un niño rubio con ojos del color del cielo nocturno. No eran ricos, pero eran felices. Por la mañana, Felipe se iba al campo. Mateo, con él, y Eulalia se quedaba junto al hogar, cocinando un guiso, cantando para sí misma, tejiendo canastas de paja que luego cambiaba por harina o velas. Y la casa respiraba, como un ser vivo. Pero la vida cambió, tan silenciosamente como caen las sombras. Primero, se fue Felipe. Un dolor simple en el pecho. Y él no estuvo más. No había dinero para el médico. No había camino para llegar a la ciudad a tiempo. Eulalia se quedó con el niño que apenas había cumplido 9 años. No lloró ante él, solo empezó a hablar menos y a mirar más por la ventana. Mateo entendió todo sin palabras, se volvió serio, maduró rápidamente, ayudaba a su madre en las tareas del hogar, acarreaba agua, pescaba en el arroyo seco. Era su alegría, su apoyo. Y luego vino la desgracia que nadie esperaba. El niño se resfrió. Primero tuvo fiebre, luego deliró. En la aldea no quedaban medicinas y no había a quién llamar. El sacerdote se había ido. La sequía había dispersado a los vecinos, algunos a la ciudad, otros más lejos. Eulalia se sentó junto a la cama, le daba a beber una infusión de eucalipto, oraba, de día y de noche. El niño
se apagaba en silencio, como se va el día. En una de las noches, tomó su mano y le dijo: «Mamá, si me voy, no llores. Pon la jarra, quizás vuelva a ti, con luz». Ella se quedó sentada durante mucho tiempo, inmóvil, y al amanecer, él no estaba. En la casa hacía frío, incluso cuando el calor estaba en la calle. Las fotos en las paredes se habían desvanecido. La estufa se había enfriado. Nadie sabía qué decir. Solo una anciana que pasó por allí dejó una vela junto a su puerta y susurró: «La luz regresa a aquellos que esperan, sin cerrar el corazón». Y desde ese día, Eulalia comenzó a poner la jarra en la puerta, sin explicarle a nadie por qué. No como un desafío, sino como un eco. No esperaba un milagro. Simplemente dejaba un lugar para lo que no es visible, pero que aún puede suceder. Y cada noche, antes de acostarse, miraba por la ventana. Y si el viento no llevaba la jarra, significaba que estaba allí por una razón. Pasaron los años, pero el mundo alrededor no se volvía más suave. La tierra se agrietó por el calor, las lluvias dejaron de llegar a tiempo, e incluso el canto de los gallos por la mañana sonaba menos seguro que antes. Todo parecía cansado, tanto la tierra como la gente y el cielo. La aldea se desvanecía, como una tela vieja. Uno tras otro, los vecinos abandonaban sus casas, algunos a la ciudad con sus hijas, otros a trabajar, otros simplemente a la nada. Aquellos que quedaban parecían encogerse hacia adentro. Las conversaciones se hicieron breves, las sonrisas escasas, y la jarra de Eulalia se agrietó. Estaba junto a la puerta, como siempre, cuando un viento fuerte desde las colinas la derribó de la piedra. Por la mañana, la mujer la encontró tumba, con una delgada grieta que corría desde el cuello hasta la base. La levantó, pasó los dedos por la hendidura y no dijo una palabra. Solo la colocó cuidadosamente en su lugar. Pero desde ese día, algo comenzó a embotarse en su corazón. No la fe, no, sino aquella hebra que conecta la esperanza con cada mañana. Como si la luz que había dejado espacio para encontrarla, finalmente pasara de largo ante su casa. La sequía se convirtió en casi un ser vivo. Chirriaba en los marcos de las ventanas, asustaba a los pájaros, quemaba el último pedazo de verdor. El agua en el pozo había bajado hasta el fondo. La leña se había terminado, y luego se enfermó su pierna. Simplemente no pudo levantarse por la mañana. Cada paso era doloroso, como si la tierra misma ya no quisiera sostener su peso. Continuaba haciendo lo mismo que siempre. Barría, cocinaba el caldo, ponía la jarra, pero por dentro todo estaba vacío. Incluso el silencio en la casa había cambiado. Se había vuelto espeso, como masa, en la que es difícil inhalar aire. Una de las noches soñó con una casa, la misma en la que alguna vez vivió, pero sin grietas, con luz brillante en las ventanas. En el porche estaban Felipe y Mateo, y ambos la miraban, y guardaban silencio. Ella se acercó a ellos, pero no podía acercarse, como si el viento la empujara hacia atrás. Entonces, Mateo levantó la mano y señaló algo detrás de ella. Se volvió, y vio la jarra, llena de una suave luz dorada. Despertó llorando, y afuera, solo oscuridad, y los sonidos de los perros callejeros, a lo lejos. La mañana trajo pesadez. No había fuerzas para levantarse, no había pan ni hierbas. La vieja lámpara no ardía. No había suficiente aceite. Y por primera vez, en todos estos años, pensó que tal vez, hoy, no había que poner la jarra. De todos modos, nadie vendría, nadie lo vería. Pero su mano se extendió hacia ella. Agrietada, opaca, parecía especialmente frágil. Eulalia salió descalza al porche. Las piedras estaban frías. Puso la jarra, se sentó al lado, y en el silencio,
Casi sin mover los labios, susurró: «Si aún estás en algún lugar, no para mí, para alguien, dame una señal». Esa noche, el viento no era cortante. Parecía caminar de puntillas entre las casas, asomándose a través de las rendijas de los techos, pero no tocaba el corazón de nadie. Eulalia yacía en su estrecha cama, envuelta en un viejo cobertor, y miraba al techo. No había luz. La vela se había consumido el día anterior, y el queroseno se había agotado hace tiempo. La habitación estaba oscura, pero no daba miedo. Solo estaba en silencio. Tan silencioso como es solo para quienes hace tiempo no esperan respuestas. Su estómago gruñía, sus piernas dolían, pero no se quejaba, ni siquiera a sí misma. Simplemente yacía y esperaba a que el sueño viniera a ella. No oraba, no en voz alta. No había esas palabras con las que antes pedía. Algo dentro de ella estaba cansado incluso de pedir. Pero dentro, profundo, como en la más profunda grieta de un pozo seco, algo latía. No esperanza, no fe, más bien, un llamado, como si el alma misma, sin palabras y formas, se estirara hacia algún lugar donde aún quedaba calor. Y allí, en ese silencio, en el que incluso la respiración parecía innecesaria, escuchó dentro de sí un suave «Estoy aquí». No sabía de dónde venía ese susurro, ya sea del corazón, de la memoria o del sueño. Pero no había promesas, solo presencia. Eulalia se dio vuelta. Su mirada se posó en la ventana. A través de una grieta en la contraventana se filtraba una tenue luz de luna. Y en ese momento recordó la voz de su hijo, la misma de aquel último día. «Pon la jarra, quizás regrese a ti, con luz». Y de repente le vino un pensamiento. ¿Y si él ya estaba cerca? No en cuerpo, no en imagen, sino como el susurro del viento, como el calor que se esconde bajo la piel. Y entonces, por primera vez en muchos años, habló en voz alta. «Mateo, si estás cerca, todavía recuerdo tu risa y tu mano. No pedí mucho, solo saber que no has desaparecido del todo, que estás en algún lugar, incluso si lejos. No te pido que regreses, hijo mío. Simplemente, no me olvides». Las palabras sonaron como un susurro, como el susurro de las hojas, como el grito de un pájaro perdido en la maleza. Luego, se quedó acostada durante mucho tiempo, con los ojos cerrados, y respiró lentamente, como si temiera derramar el silencio que de repente se llenó de significado. Y justo antes de quedarse dormida, pensó: si hoy la jarra brillara, aunque fuera por un momento, sabría que no viví este día en vano. Pero se durmió, y no tuvo más sueños. Y afuera, la niebla comenzó a levantarse de las colinas, como un río de leche. Y en esa niebla, entre los sonidos nocturnos, algo pasó por la aldea. No estruendoso, no aterrador, sino algo que hizo que los perros enmudecieran, que los gallos, listos para cantar la mañana, de repente detuvieran su canto. La noche respiraba de otra manera, y en el porche, donde estaba la jarra agrietada, el aire se volvió un poco más cálido, como si alguien, invisible, hubiera pasado y se hubiera quedado. La mañana llegó de una manera diferente, no con el bullicio de los pájaros, no con el crujido de la leña en los patios vecinos. Llegó lentamente, como si revisara si podía nuevamente traer luz a donde reina la sombra desde hace tiempo. Eulalia se despertó cuando el primer rayo de sol se deslizó por la pared de su habitación. No se levantó de inmediato. Escuchaba el silencio. Había una extraña sensación, como si alguien hubiera estado en su casa, sin dejar rastro, pero cambiando el aire. Se levantó, tomó un chal y se acercó a la puerta, como siempre, en silencio, sin prisa. Junto al umbral estaba su jarra, pero no era la misma que había dejado la noche anterior. Brillaba,
no como una lámpara, no como la llama de una vela. Dentro de la jarra titilaba una suave y cálida luz, uniforme, viva, como un aliento, como si alguien hubiera vertido en ella no agua, sino consuelo mismo. Eulalia se detuvo. Durante unos segundos no pudo moverse. No podía creer lo que veía. Extendió la mano, tocó la arcilla con dedos temblorosos. Estaba caliente, como si estuviera cerca de la estufa. La luz no asustaba, no quemaba, no deslumbraba, simplemente estaba, como si la esperara. Y en ese momento, las lágrimas de Eulalia brotaron. No de dolor, no de miedo, de reconocimiento. Se sentó en el banquillo al lado, sin apartar la vista de la jarra. «¿Has venido?», susurró. «¿O siempre has estado aquí, y solo ahora he podido verte?». Pasó un poco más de tiempo antes de que los vecinos notaran que había luz acumulada junto a su casa. Primero, pasó una vecina que normalmente llevaba maíz al mercado. Se detuvo, parpadeó y miró la jarra por un largo rato. Luego llamó a su marido. Él llegó, se rascó la cabeza, no dijo nada, pero no se fue. Luego se acercaron los niños y comenzaron a intercambiar miradas, como si temieran acercarse. La luz no se desvanecía. Vivía en la jarra, como en casa, pero no se disipaba, no huía, simplemente vivía. Cuando Eulalia se levantó, no ocultó la jarra, no explicó, no se justificó, solo sonrió por primera vez en muchos años. «La puse para Mateo», dijo, sin mirar a nadie. «Pero quizás no solo me necesitaba a mí». La gente estaba de pie, en silencio. Y en ese silencio no había burla. Había algo más. Algo así como una comprensión silenciosa. Como si cada uno recordara de repente que alguna vez también esperó algo. También dejó un lugar para la luz. Simplemente olvidó dónde exactamente. En ese día aparecieron ofrendas junto a la puerta de Eulalia. Un manojo de menta fresca, una bolsa de frijoles, una torta en un trapo. Nadie confesaba quién lo había traído, pero ella lo sabía. No porque los hubiera visto, sino porque lo sentía. La luz en su jarra se convirtió en no un milagro, sino en una respuesta a algo que había sido enviado desde hace tiempo y finalmente escuchado. Desde esa mañana, todo se volvió un poco diferente, aunque nadie lo decía en voz alta. Eulalia seguía levantándose temprano, preparando infusiones de hierbas y salía al porche con paso lento. Solo que ahora no llevaba solo una jarra. La segunda, agrietada, la puso junto a la primera, como si fuera para aquellos que no tenían fe para poner la suya. La gente, al pasar, se detenía un instante, echaba un vistazo y se iba. Pero por la noche, alguien se acercó un poco más y dejó 3 rosas secas junto a la puerta. Estaban envueltas en papel de periódico, sin firma. Pero Eulalia solo acarició los pétalos y susurró: «Gracias». Pronto, junto a su umbral, aparecieron más recipientes. Alguien colocó una pequeña maceta de barro, otro una tazas de lata. Y no porque esperaran luz, sino porque en cada uno había su propia pregunta, su propio silencio, su propio hambre. Eulalia ya no sentía soledad. Su casa no se convirtió en ruidosa, pero el silencio en ella cambió. Ahora no cortaba, sino que consolaba, como una vieja manta, con olor a humo y menta. Un día llegó a ella una niña de 8 años, con ojos color lluvia. No dijo una palabra. Simplemente se sentó en los escalones y miró las jarras. Eulalia le ofreció una taza de caldo tibio. La niña lo bebió, asentó con la cabeza y dijo suavemente: «Mamá dijo que aquí vive la luz. ¿Puedo sentarme un rato?». Desde entonces, ella venía cada noche. A veces callaba, a veces traía piedras pequeñas o hojas amarillas que colocaba junto a los recipientes, como ofrendas. Y luego vino un niño, luego una mujer, luego un anciano
que nunca había salido de su patio. La gente no hablaba en voz alta, simplemente se sentaban al lado, algunos sobre una piedra, otros sobre el suelo, y respiraban el mismo aire. Eulalia los miraba, y sentía cómo en su pecho algo olvidado empezaba a florecer. No orgullo, no alegría, sino paz. Ya no pedía, no invocaba, se convertía en la que da silencio. A veces, la luz en la jarra brillaba más intensamente. A veces, apenas calentaba, pero siempre estaba allí. No como un milagro, sino como un aliento. No respondía preguntas, no solucionaba problemas, pero a su lado, la gente se volvía más suave. Una vez, una joven mujer, llorando en el porche, de repente susurró: «Vine a decir que perdono». Nadie preguntó a quién. Todos simplemente asintieron, porque el perdón también es luz. El tiempo pasó. Los días fluyeron como un arroyo después de la lluvia. Y Eulalia ya no sentía el peso de las pérdidas. Las fotos en las paredes ya no cortaban el corazón. Ahora eran como ventanas a un pasado cálido. Por las noches, al encender una vela, ponía la jarra sin esperar nada, porque ya no necesitaba esperar. La luz ya había llegado y se había quedado. En ella, en aquellos que se sentaban a su lado, en el mismo aire. La luz en la jarra no era un misterio, pero nadie la llamaba milagro. Simplemente estaba, como si se hubiera convertido en parte de la aldea, como el sonido de las campanas de las vacas al anochecer o el aroma de la harina horneada los sábados. Las personas comenzaron a notar que junto a la casa de Eulalia, incluso el aire era diferente, más suave, más limpio. Allí, el silencio no asustaba, sino que abrazaba. Incluso los perros, al pasar, no ladraban, sino que se detenían, se echaban en el umbral y se dormían. Un día, un vecino anciano, don Raúl, llegó con una pequeña caja de madera. No dijo nada, simplemente la colocó junto a la jarra. A la mañana siguiente, alguien encontró dentro pan, envuelto en una servilleta blanca. Luego, más. Calcetines tejidos, manzanas secas, flores, cartas sin remitente. La gente comenzó a dejar lo que podía dar, no para ser vistos, sino porque dentro de ellos despertaba la cálida necesidad de compartir. Eulalia no preguntó de dónde venía. Solo cada mañana, antes de salir por la puerta, cerraba los ojos y susurraba: «Que a cada uno le llegue lo que le falta». Sus palabras no eran una oración, era una simple súplica humana, tranquila, como el susurro de una mano sobre un dobladillo. Un día, un niño del vecindario, jugando al escondite, accidentalmente golpeó la jarra. La luz tembló, pero no desapareció. El niño se asustó y empezó a disculparse. Eulalia lo acarició en la cabeza y dijo: «La luz no se ofende, solo se aleja de aquellos que olvidan que está viva». Después de eso, el niño cada noche traía una pequeña piedra y la colocaba junto a las otras que estaban en el umbral, como susurros, como confesiones. Con el tiempo, algunas casas comenzaron a tener sus propios recipientes. Alguien colocó un tazón, alguien una lámpara vieja sin aceite. No todos brillaban, y no de inmediato. Pero lo principal no estaba en eso. Lo principal era que la gente recordó cómo era dejar lugar para el milagro. No invocarlo, no exigirlo. Simplemente preparar un rincón para él, aunque fuera vacío. Y entonces, en la aldea, comenzaron a suceder cosas que nadie las llamaba en voz alta. Una mujer enferma, de repente, pudo levantarse y abrazar a su hija, con quien no hablaba desde hacía 10 años. Un joven regresó de la ciudad y reparó el techo de una casa vieja. Una niña, que siempre había permanecido callada, comenzó a cantar una canción bajo las ventanas. Alguien comenzó a escribir cartas a los muertos, alguien a pintar flores en las paredes. Y una tarde,
En el banco frente a la casa de Eulalia encontraron una nota. Pensé que estaba muerto, pero resultó que solo no había luz a mi lado. Ella sonrió, porque entendía, la luz en la jarra es solo una señal. El verdadero milagro está en las personas que comenzaron a verse nuevamente, en los ojos que dejaron de tener miedo, en el silencio que se volvió compartido, y en que nadie más pasaba de largo sin echar un vistazo a su umbral. El tiempo pasó, no días, no semanas, sino tiempo, aquello que borra huellas, pero deja raíces. Eulalia envejecía lentamente, como los árboles, sin perder resistencia, pero volviéndose más silenciosa. Su paso se volvió suave, su voz aún más tranquila, y su mirada más profunda. Ya no colocaba la jarra para sí. Sabía. Ya no la necesitaba solo ella. Se convirtió en parte de otros, parte de aquello que vivía entre la gente, como un hilo invisible, como un aliento que no oyes, hasta que lo retienes. Una noche, se sentó por mucho tiempo junto a la puerta, mirando la jarra. La luz dentro era débil, apenas perceptible, pero Eulalia no se preocupaba. La luz no tiene que brillar intensamente. A veces solo espera, como esperó ella en aquellos años, cuando parecía que ya no iba a haber nada. Y de repente, de la casa, llegó un leve susurro. Al volverse, vio a la niña, la misma, con ojos color lluvia, que había venido a ella muchos años atrás. Ahora era una mujer joven, con un niño en brazos. ¿Me recuerdas?, preguntó, apretando en su mano una muñeca de trapo. Por supuesto, respondió Eulalia. Eras la que se sentaba en silencio, pero oía más que todos. La mujer se acercó y colocó junto a la jarra un pequeño recipiente, hecho de arcilla blanca. No había luz dentro, pero sí había algo más. Silencio, bondad, memoria. Luego se sentó junto a ella, envolvió al niño y miró largo rato al cielo. Eulalia no habló. Simplemente puso su mano sobre la suya. Y en ese momento, ambas supieron. La luz no se va, se transmite. A la mañana siguiente, la puerta de la casa de Eulalia quedó cerrada. La aldea esperaba. Pero no había miedo. Había silencio. Tranquilo, como un aliento tras una larga oración. La jarra aún estaba sobre la piedra, y la luz dentro estaba, pero ya era diferente. No dorada, sino un poco azulada, como el escarcha de la mañana. La mujer con el niño fue la primera en acercarse a la puerta. Se quedó un momento, luego la abrió. Dentro, todo estaba en su lugar. La cama estaba hecha, el chal colgaba del gancho, y sobre la mesa había una nota, escrita con una letra clara. Si la luz permanece, déjenla vivir. No la llamen milagro, simplemente cuiden de ella. Eso es todo lo que necesitamos. Entonces, alguien trajo flores, alguien, pan, y alguien simplemente se sentó en los escalones y lloró. No de tristeza, sino de ternura. Y desde entonces, la jarra en el umbral de la casa de Eulalia siempre se quedó. Nadie la tocó, nadie la llevó, nadie la llenó. Pero la luz en ella vivió, a veces más brillante, a veces más suave. Y cada vez que a alguien en la aldea le resultaba demasiado pesado, venía allí. No por respuestas, sino por lo que siempre quedaba dentro de este recipiente, por la cálida, viva presencia. Y la casa, que antes era solo una casa, se convirtió en un lugar, silencioso, fuerte, luminoso. Gracias por estar con nosotros hasta el final de esta historia. Si ha tocado tu corazón, apoya nuestro canal. Suscríbete para no perderte nuevos relatos y deja un comentario. Es muy importante para nosotros saber cómo te sientes después de tales historias. Tu respuesta también es luz, que ayuda a otros.